Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy hablaremos de la nueva película de Anya Taylor-Joy. Así que, si te gustó Gambito de Dama, disfrutas de los films ambientados en los 60 y te gustan los thrillers, seguramente te gustará El misterio de Soho. Disponible en cines. En El misterio de Soho vemos la historia de Lois, una joven que puede ver fantasmas y que es también apasionada de la moda. Así que cuando decide ir a Londres para estudiar, comienza a experimentar en sus sueños lo que es vivir en el Londres de la década de los 60. Allí conocerá a la que será su ídolo, Sandy, una cantante talentosa de la época. Pero poco a poco descubrirá que no todo es como ella lo esperaba. En un relato que pasa por el autodescubrimiento, el drama, el thriller y el horror. Esta película me gustó porque tiene una mezcla interesante de géneros. Aunque se mantiene siempre dentro del género de fantasía o fantástico, digamos que comienza más como autodescubrimiento y hasta musical. Poco a poco hasta convertirse en thriller y terror. Si bien se ha vendido como drama y terror, podemos decir que sí, se cuenta una historia dramática, pero con un ritmo más rápido y entretenido, y con algunos destellos de comedia y musical, tanto que los actores tuvieron que bailar y cantar en algunas escenas. Y el terror, que está presente, ¿no?, es en realidad en la última parte de la película, y que me pareció que iba más encaminado a construir y develar el misterio, más que en asustarnos. La sentí una película bastante personal y con muchos detalles cuidados, como el diseño de producción, la dirección de fotografía, la banda sonora. Esto probablemente porque el director Edgar Wright se inspiró en su propia vida para escribir la historia. El personaje principal, Eloise, como era él, es un estudiante poco popular en una ciudad más pequeña que llega a estudiar a Londres. Además, la protagonista, como la mamá de Wright, también percibe la presencia de fantasmas. Y el director, también como la protagonista, le interesa retratar y homenajear los años 60. Algo que de hecho me recordó a Cruella. Pero que aquí fue más allá porque el director y los actores que representaban personajes de ese periodo estudiaron films de la época para replicar los métodos y los estilos de filmación de ese momento. Otra influencia de la propia historia del director es que él ha vivido en Londres por más de 25 años. Y aquí la ciudad, específicamente el barrio de Soho, es un personaje más. Porque expresa esa metrópolis fascinante, llena de libertad y de creatividad y de posibilidades de éxito. Pero al mismo tiempo, es una ciudad que te puede tragar y escupir si eres ingenuo. La película es definitivamente un juego de espejos, que va cambiando de ritmo y de género. En el primer acto, enfocado en la aventura del autodescubrimiento, se muestra bastante sólida. Aunque después en el segundo acto poco a poco se va convirtiendo en un thriller psicológico y la película decae un poco, siendo un poco repetitiva. Pero, en el cierre, cuando el juego de reflejos se distorsiona y la historia revela su verdadera cara como película de horror, dándonos varias sorpresas, la película retoma y se muestra también bastante buena. El film también me pareció bastante fresco y original al ser una de las pocas películas de terror o thrillers que se cuenta desde la perspectiva del empoderamiento femenino. Porque es que, usualmente, en estos géneros, las mujeres terminan siendo relegadas a ser las víctimas sensuales. Y aquí hay una vuelta de tuerca a este concepto, ofreciendo algo que yo llamo terror feminista. Y sí, ya sé que ahora le podemos poner el adjetivo de feminista a todo. Obviamente, en las actuaciones, la película está liderada por mujeres. Comenzando por Thomasin McKenzie, que nos da una natural Eloise que se mueve entre la ingenuidad, la curiosidad y la lucha por mantenerse cuerda. La argentina Anya Taylor-Joy nos deslumbra con una Sandy encantadora, con hambre de triunfar y a merced de la gran ciudad. En mi opinión, otro personaje icónico para ella, ya que tuvo que cantar y bailar,
Además, tenemos la gran Diana Rigg, conocida como la gran matriarca de la casa Tyrell de Game of Thrones, en la que aparentemente fue su última actuación, porque murió el año pasado. Y por último, también tenemos a los talentosos Matt Smith y Terrence Stamp, pero que el guión no les permite desarrollar mucho sus personajes. En el semáforo de diversidad e inclusión, le doy un verde excelente, porque la historia está contada desde una perspectiva femenina, y hasta podemos decir que esta propuesta es casi un horror feminista. En la calificación general, le doy un 4, porque es un muy buen film, que va del drama al autodescubrimiento, thriller y horror, pasando por un poco de musical, con excelentes actuaciones. Pero en la mitad decae un poco, aunque se recupera al final. ¿Ya vistes El misterio de Soho? Cuéntame qué te pareció. Escríbemelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!